tanta gente, pero bueno. Bueno, Guilines, la propuesta que yo había hecho el día de ayer era que hoy, si alguien se animó y pudo hacer algo, eh, tenía la intención de que lo muestren, lo compartan, y hacemos un comentario de lo que ustedes hicieron. En la mañana tuvimos un caso que hicieron todos los ejercicios, y estuvo bueno para comentarlo, así que yo también hago el planteo. Si alguno de ustedes pudo hacer alguno de los ejercicios, estaría buenísimo que lo podamos compartir ahora. ¿Alguien tiene algo para compartir? ¿Nadie? Parece que no. Bueno, acá pone Lucía. Yo hice un par, pero los tengo en papel. Ah, claro, sí. Tendríamos que tenerlo digital. ¿Y no te animás a sacarle una fotito de repente? O, no sé, parece que con la cámara solo no es muy adecuado. La idea era compartirlo en la pantalla, ¿no? Porque hoy hicieron eso, tenían todos los ejercicios los habían escaneado, los tenían digitales o les habían sacado fotos y los compartimos, y estuvo bueno porque pudimos hacer comentarios sobre un trabajo de un estudiante, ¿no? Del turno de la mañana. No sé. En todo caso, le damos tiempo a la compañera, pero yo para no quitarle tiempo a Luis, lo necesita, lo que voy a hacer es voy a mostrar las soluciones, ¿ah? Y cualquiera puede intervenir, yo voy a explicar básicamente, le paso la foto por email. Bueno, ¿y a qué email lo mandás? ¿Querés que te dé el mío? Un poquito. Si te conectás por Zoom, también lo podés subir a través del Zoom. Ah, claro. O lo podés poner en el chat, ¿no? Y ahí El chat de Zoom. claro. Tuve un problema con la cámara, ya dije. Si lo podés poner en el chat, yo lo descargo. Dale. ¿Ah? Bueno, mientras yo voy a ir preparando todo para hacer la devolución. Primero voy a compartirles una diapositiva que quiero que vean. Se ve ahí, ¿no? No, lo instalé hoy, no me deja, no tengo para poder compartir. A ver, F5. F5. Ya no es. Pero no me aparece el iconito. Y en ver, ¿Eh? en los desplegables en ver, no te aparece para proyectar. ¿Qué más? No. Presentación. Transición, no. Presentación no está. Lo tengo en el otro programa, pero ya lo abrí en este. Bueno, pero se ve, ¿no? El, Sí. el- el objeto. No, lo que quería mostrarles era esto. El objeto está totalmente modulado. Está en la presentación, esta diapositiva. Está en la presentación que ya que subimos en la EVA. El objeto está todo modulado. Básicamente el módulo es el asiento rojo, ¿no? Que es A, básicamente, y son todas acciones de A. Y entonces está el ancho, el espesor, digamos, de las placas, que es 1/8 de A,
y bueno, hay partes que son 4 octavos de A, 5 octavos de A, en fin, está todo modulado, es un objeto modulado. Y me parece importante que vean este detalle, que lo hablábamos cuando explicamos el detalle de las dos vistas y cuál era mejor que otra. Ven que está separada, la placa amarilla tiene un aire, una separación con respecto al respaldo azul, ¿no? O sea, eso es un dato importante. Dejo de compartir y paso a mostrarlos con mi cámara. No, paso a mostrar las soluciones. ¿Ah? Así las puedo mostrar bien porque esto está en PowerPoint. Se ve ahí, ¿no? Bueno, este ya lo vimos, ya lo hicimos. Voy a mostrar las soluciones. El ejercicio número 2 era había que rotar, ¿se acuerdan? Rotar la silla 90 grados, sentido horario, para que la placa esta amarilla quede en esta posición, y ya habíamos adelantado que el respaldo azul iba a quedar de este lado y se iba a ver entero porque se ve atrás, ¿no? Entonces, el resultado es este, básicamente. ¿Tá? En la tarde una chica la dibujó y le quedó muy bien, o sea, lo resolvió todo. Nada, a partir de este módulo, una forma de hacerlo es a partir de este elemento, bueno, midiendo, sabiendo que esto está todo modulado y que el piso tiene como un embaldosado, tiene como un módulo también, que es 2 octavos de A, ¿no? Yo puedo empezar a levantar esto. Este respaldo tiene 6 octavos de A, o sea, ocupa 3 baldosas, y bueno, y todo lo voy sacando por proporciones. Ni siquiera tendría que usar una regla o un sistema de medidas, lo podría sacar por módulos, repitiendo, ¿no? los elementos modulados que tiene el objeto, y lo puedo dibujar perfectamente. Pero bueno, esa es la respuesta o la solución de este primer ejercicio. El segundo era un poco más difícil, bastante más difícil, ¿no? La idea del segundo, ¿se acuerdan? Era resolver dos vistas clinogonales. Una se pedía una perspectiva cabinet, ¿no? Vista desde este punto de vista, que es desde arriba y desde este lado, o sea, viendo como de este lado, si yo estuviera ubicado acá, en el infinito, pero de este lado. Y la segunda era una planimetría, ¿no? O sea, a partir del objeto, como está como volcado, está recostado, rebatido sobre su plano de apoyo, queda acostado en el suelo, y bueno, cómo queda ese objeto dibujado en esas dos vistas. Y acá yo hice un ejemplo, ¿no? Saben que la de arriba vendría a ser una cabinet, y la reconocemos como cabinet porque en definitiva esta placa, la que está recostada, la verde, y el asiento, la roja, se ven frontales, estos elementos están frontales, una fachada, y bueno, y vemos la parte de abajo de la silla, ¿no? Porque de esta posición, cuando estamos observando el objeto de esta posición, vamos a ver el apoyo, ¿se entiende? Lo que normalmente está apoyado en el suelo, ¿no? Es esta parte, este elemento azul y este elemento verde. Y bueno, acá lo vemos así. Y la misma silla, pero ahora dibujada en una planométrica, y recordemos que la planométrica es aquella vista donde se mantienen ortogonales, se mantienen en sus verdaderas dimensiones los elementos que son horizontales, queda de esta manera. O sea, son dos vistas del mismo objeto, del mismo punto de vista, de la misma dirección, y los resultados son diferentes porque estamos trabajando con dos tipos de axonometrías diferentes, si bien ambas son clinogonales, ¿no? Y esto para mostrarles que este ejercicio no tiene una única respuesta, o sea, no hay una única forma de hacer una planométrica, como vimos, y no hay una única forma de hacer una cabineta, hay infinitas, ¿no? O sea, los dos ejemplos, tanto el de arriba como el de abajo, también, ¿no? Son dos posibilidades que responden a la premisa, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades. Ustedes dirán, bueno, a mí me gusta más en la de abajo, la que está a la izquierda, no sé, parece que se ve mejor el objeto, no me gusta tanto la que está a la derecha, o en la de arriba me gusta más la de la derecha. Es un tema ya de gustos, uno puede valorar determinados aspectos, pero en definitiva los dos ejemplos de arriba y los dos ejemplos de abajo cumplen con la premisa. ¿Ah? Y bueno, y pasamos a la última, que no es la más complicada, pero para mí es la más interesante, que se trataba, recordemos, ¿no? Tengo este objeto, la silla, el asiento formado por estas 4 placas, en distintas posiciones, con distintos tamaños y con distintas funciones, ¿no? Y yo tengo que mostrar, a través de un recurso analítico,
la explotada, la transparentada, en fin, algún recurso que a ustedes les parezca adecuado para mostrar cómo está compuesto este objeto, cómo son los elementos que lo forman, y en definitiva mostrarlo de una manera más clara, como si yo lo tuviera que explicar a alguien que lo va a hacer, por ejemplo un carpintero, ¿no? Yo lo que hice, y repito, no es la única resolución posible al ejercicio, pero les muestro lo que yo hice una explotada. ¿Ah? Entonces lo que hice es, si ustedes comparan, ¿no? Como queda armado y desarmado, básicamente mantengo el asiento en la posición que está, queda como flotando en el aire, y exploto, o sea, separo, ¿no? Hago como una traslación de cada una de las placas en el sentido perpendicular a la placa madre, a la placa horizontal donde están agarradas, ¿entiendes? Los transporto en sentido siempre perpendicular hacia afuera, ¿no? Y eso me da una gran claridad en la lectura, ¿no? A su vez, lo que hice utilicé líneas auxiliares, que las ven por acá, son estas líneas de puntitos, que en definitiva me dicen que esta placa tiene que ir en este sentido, como que me están indicando cómo podría volver a rearmar ese objeto, ¿entiendes? O sea, me muestran los elementos por separado, y eso me permite entenderlos mejor, pero también me dicen cómo son las posiciones de esos objetos cuando el objeto esté totalmente conformado. Otro recurso que utilicé fue mostrar como la huella, ¿no? Como si yo hubiera desarmado esto, bueno, esta madera, digamos, placa de madera, va encolada con esta otra, y por lo tanto cuando yo lo separo queda como la huella, queda como el lugar donde me dice que esto va a coincidir, lo mismo pasa en esta otra, y eso también me ayuda a entender el armado. Son distintos recursos utilizados para que la lectura de este objeto de compuesto sea más clara. Y un tercer recurso utilizado, que creo que también se ve claro en la imagen, es además del uso de líneas punteadas, ¿no? Que son las líneas que muestran la traslación, son las líneas auxiliares que me muestran cómo ese objeto fue explotado o separado de su posición original. Y las líneas que muestran la huella o la posición de que va a quedar un objeto con respecto al otro, y el lugar que van a ocupar y que van a coincidir o se van a adosar estas dos placas, también utilicé líneas ocultas para que la placa del medio, que es como la más importante, quede bien clara, ¿no? Y acá aparece un dato que es interesante, quiero mencionarlo, que es esta especie de muesca que tiene por acá, la placa, en principio, si uno ve el asiento, dice, bueno, la placa de asiento es un cuadrado. Y sí, es un cuadrado, pero no es un cuadrado, porque en realidad la pata corta, lo que yo le llamaba la pata corta, termina intersectándose, ¿entiendes? Y como esto está hecho de madera, no puede haber digamos, dos materiales que coincidan en el mismo espacio, ¿se entiende? Entonces, para poder construirlo, una forma de poder construirlo sería hacerle esta muesca por acá, y bueno, esta muesca está pensada para recibir esta otra placa, ¿entiende? Y eso lo puedo ver, lo puedo terminar de entender, perdón, se fue ahí, cuando hago la descomposición, ¿entiendes? Y nada, esto es comentario en el caso que tuvimos de la mañana, de la chica que lo resolvió bien, se le había pasado esto, digamos, no había podido resolver bien este detalle. Es una pavada, pero bueno, pero es algo que te obliga a pensar. Por eso está bueno hacer este tipo de piezas, porque incluso vos tenés que imaginar cómo lo construirías si lo vas a realizar. Y para un diseñador esto es fundamental, ¿no? No alcanza con pensar el objeto, sino también cómo ese objeto se puede realizar, se puede construir. ¿Ah? Y nada más. La cámara. No sé si la compañera que tenía algo para compartirlo pudo digitalizar. Si hacemos un comentario, si hay algo. Lucía está diciendo que se dio cuenta de alguna cosa y que está mandando las fotos. No sé, Lucía, no sé si tenés cámara o micrófono o estás solo por el chat. Comentanos si estás en eso. Sí, Está. está lenta la internet. Bueno, y si no, mandalo, y te voy a dar No un tengo. correo. Te doy el correo del taller porque es como más institucional, y me lo mandás ahí y yo te hago un comentario, ¿tá? Para que vos te quedes, porque tampoco quiero robarle tiempo a Luis ahora que está por empezar su clase, así que yo ahora te pongo en el chat, hay una dirección de email,
y me mandás el resultado, me mandás la imagen y yo te hago un comentario, ¿está? Me pones tu nombre y yo te contesto. Bueno, buenísimo. Bueno, Luis, por mi parte ya está, así que te dejo a vos la clase y Impecable, adelante. impecable. Bien, compartir, a ver si se está compartiendo. Como un par de cosas acá y ya arrancamos. Chiquilines, bueno, primero que nada, buenas noches. Ya estamos casi en la noche, buenas tardes. Arrancamos con la plataforma EVA, en el sentido de que la documentación que vamos a estar mostrando, el material, donde nos vamos a basar en la charla, la van a tener disponible para bajar. Ya está subido los videos de las clases anteriores. Además, tienen acá un material extra que tiene que ver con manuales publicados por SketchUp o por otra gente, y además atajos de los teclados que siempre en los programas digitales son bastante cómodos porque nos ahorramos bastante tiempo cuando entramos por los teclados. Van a ver que hay dos documentos, una que es una guía como de introducción, que es esta que dice acá, guía propedéutico. Básicamente tiene como unos primeros pasos de lo que es voy a correr para este lado, lo que es el programa. Y otro que es simplemente algunas puntualizaciones sobre lo que es el programa, que es este que está aquí. Ahora lo vamos a abrir. Y que simplemente para arrancar era como algunos temas para ir conversando o ir introduciendo el tema del modelado en 3D. SketchUp, que nos vamos a basar ahora, es un programa de generación de modelos en 3 dimensiones virtual, o sea, vectoriales. Esto quiere decir que vamos a empezar a diseñar en un espacio, vamos a crear cosas en una realidad alterna, por llamarle en algún sentido, pero que sigue siendo una realidad, esa realidad virtual. No deja de ser una realidad, así como existe la realidad física, también existe una realidad que es digital, que es virtual, que estará conformado por un tipo de información que son ceros y unos, y algo de eso ya habrán escuchado, pero entender que no deja de ser también en un mundo distinto, paralelo, o como quieran decir, pero que sigue siendo, tiene sus propias reglas y sus definiciones. Algunos alcances, porque en el día de ayer Carlos hizo el comentario de esto de que la visión de la representación tenía como un enfoque muy arquitectónico, y de repente también puede dar la impresión de que el modelar, generar modelos 3D en este espacio virtual también podría llegar a tener un perfil muy arquitectónico, pero la verdad es que no es así, ¿no? El modelado 3D hoy por hoy abarca a prácticamente todos los ámbitos del diseño. Lo que sí, cuando estamos generando, acá tenemos algunos ejemplos, tanto de diseño de textil, diseño industrial, incluso de comunicación visual para llegar a algún tipo de representación, o incluso para generar simulaciones de distinta índole, animaciones e incluso materialización de esos modelos vía fabricación digital, es que el modelado 3D virtual o con herramientas digitales se hace imprescindible, ¿no? Entonces, esto que en un momento puede tener un aspecto, aborda mucho más que simplemente el tema de la arquitectura. Entender una cosa que, si bien va de la mano y siempre es una cuestión relativa con respecto a la representación,
porque estamos haciendo representación, pero además estamos directamente construyendo, diseñando, modelando, generando objetos que de por sí tienen una definición contenida en su propio hecho de ser, aunque sea virtual. Y que después de generar ese objeto podamos tener además distintas líneas sobre la representación, ya les decía, como por ejemplo una maqueta virtual o una imagen, un render o una simplemente captura de pantalla, como un resultado de la representación de ese objeto virtual, es así, pero de por sí no solamente es un objeto de representación, sino también de por sí es un objeto en sí mismo, parte de diseño. Entonces entender que cuando nosotros modelamos estamos construyendo, estamos diseñando, estamos generando un objeto que después pueda derivar en diversas líneas, ¿no? Pero principalmente una de las mayores posibilidades es la simulación, simular distintas cosas desde imágenes, animaciones o determinadas situaciones que podemos manipular con estas herramientas de modelado. Nosotros vamos a trabajar, o por lo menos vamos a presentar un programa que es SketchUp, que seguramente varios de ustedes ya lo conocen, porque sabemos que en secundaria, además es un programa muy popular, en secundaria algunos liceos los manejan. Está su versión web, que no necesitan instalar el programa en la computadora. O sea, no necesitan, pueden trabajar simplemente con loguearse con una cuenta de correo, y también hay algunos otros programas, hay muchos programas de modelados, algunos son integrados en las máquinas o en los computadores, otros pueden ser a nivel web, como estos dos que son, bueno, SketchUp y Tinkercad, y que nos permiten modelar y después hacer un trasiego a otros programas por CAD o de impresión 3D o de renderizado y muchos más. Entonces, lo que podemos entender es que no nos vamos a limitar a que no podamos tener el programa instalado, sino que tenemos posibilidades también de hacerlo a través de una cuenta de correo y logueándonos a estos sitios. Y además, hay infinidades, ¿no? Acá simplemente tenemos tres. Fusion 360 también es un programa que se utiliza mucho en diseño industrial, ¿no? Porque tiene algunas particularidades. Es un programa del estilo de los CAD, pero que tiene otras funcionalidades que son muy apropiadas para lo que es diseño industrial. Este documento además tiene como un inicio de cómo es el programa, cuál es la interfaz, que ahora la vamos a abrir y vamos a interactuar con ella. La interfaz es esta, puede variar entre lo que es la plataforma PC y la plataforma web, o incluso plataformas Mac. Cualquiera de ellas tiene las mismas funcionalidades de inicio. Este programa tiene algunas cosas que son buenas, que es esto que es muy sencillo, es un programa muy intuitivo, podemos aprender rápidamente manejándolo, a empezar a modelar, porque tiene pocas herramientas que permiten modelar. Además, hay varios desarrolladores que pueden incorporar herramientas a este programa. Hay como toda una comunidad que va agregando herramientas, comandos, y se puede ir generando un programa mucho más denso. Eso también, eso es como lo práctico, lo fácil, pero al ser tan sencillo y además teniendo toda esta interfaz con otros desarrolladores, lo que tiene es que no es un programa de por sí cerrado y que funcione todo bien con las mismas lógicas de utilización. Bien. Van a ver en la medida que vayan avanzando en las distintas carreras, que obviamente vamos a ir pasando de un programa a otro, además en sus grados de complejidad, y en su utilización y su funcionamiento. Este es el primero que estamos viendo, que es modelado rápido 3D,
Posteriormente va a venir la charla de Juan Pablo, que va a ser AutoCAD y tiene otra lógica que también se va a poder modelar y tiene sus procedimientos, y también luego las herramientas de manipulación de imagen y diagramación digital. Pero eso es, cada una de estas herramientas se va incorporando a nuestra mochila de útiles en nuestras carreras. Chiquilines, si tienen preguntas, lo que les pido es que me interrumpan porque yo no estoy viendo el chat, entonces interrúmpanme nomás si tienen alguna duda, alguna pregunta, no hay problema, yo me detengo y después continúo. Bueno, voy a parar por acá porque este documento en realidad lo tienen. Vamos a abrir directamente el programa. Este programa, por lo que veo por las herramientas, es similar al AutoCAD, ¿no? Sí, es similar, pero similar y no. AutoCAD tiene como, primero que nada, tiene como una base para el dibujo 2D, El dibujo pero técnico. ¿perdón? Para el dibujo técnico en 2D, ahí va, exacto. Dibujo técnico en 2D, pero AutoCAD siempre tiene incorporado el modelado 3D. No es lo que primero vemos, pero ya lo van a ver esto con Juan Pablo, pero eso es un programa que es mucho más técnico, tiene algunos recursos que no los tiene SketchUp, está focalizado a cuestiones más precisas, si bien SketchUp también las tiene, pero tiene un montón de otras herramientas que acá no las van a tener, pero esto es como una aproximación rápida hacia el modelado. ¿Bien? Ya van a ver AutoCAD, y en la carrera también la van a utilizar, cualquiera de las carreras que están ahora ingresando, lo van a utilizar, así que no se preocupen por eso, pero son todas herramientas no solamente de dibujo, sino también de modelado. Prácticamente que es exclusivo para modelar. No lo vamos a utilizar para dibujar en 2D. ¿Bien? Bien. Perfecto. Una consulta. Sí. ¿Qué recomiendan más? ¿El SketchUp o el 3D Max? Mira, hoy, a ver, son preguntas que no tienen que ver con esta clase, pero te voy a responder. 3D Max es un programa fabuloso, sumamente complejo, porque no es solamente un programa que vas a modelar, sino también que vas a visualizar. Y sobre todo tiene herramientas muy potentes hacia la animación. Este es un programa muy sencillo, tiene apenas algunas posibilidades de animar lo que podemos hacer, a menos que le incorporemos herramientas que vienen de afuera, lo que venía comentando hace poco, ¿no? Los plugins. Pero hoy por hoy, dependiendo de las carreras que estén haciendo, por ejemplo, para arquitectura, 3D Max está quedando como un poco obsoleto porque es un programa muy grande para lo que los estudiantes de arquitectura y los arquitectos desarrollan, que es la parte visual. Para eso aparecen otros programas que es para hacer render, iluminación global, cálculo de iluminación global. Los que sí van a utilizar muchísimo, obviamente, son los animadores. Los animadores, no sé, ponete a pensar que una de las primeras películas de animación digital, Shrek, fue generado con un programa que fue construido especialmente, pero que era de base del 3D Max. Todos conocen Shrek, así que no les voy a comentar mucho. Pero esa película le generaron un software particular con la base de 3D Max para poder desarrollar la producción de esa película. ¿Bien? No sé si aclaré, Bien, gracias. pero bueno, por lo pronto, ningún programa viene mal intentar aprender, pero cada carrera, a lo que nos vayamos a dedicar, cada cosa va a tener como una especificidad, cada programa va a tener una especificidad que la van a ir viendo, no solamente ahora, sino después de la carrera también. Cada una de las carreras van a ir viendo hacia qué programas van a utilizar más. Bien.
Cuando abrimos SketchUp, la primera vez nos pide que elijamos una plantilla que llama, que es esto de elegir las unidades de trabajo que vamos a realizar. Nosotros ahora vamos, incluso tiene el corazoncito porque es el que más usamos. Yo voy a trabajar en metros. Bien, ahora vamos a entrar en este tema de por qué en metros. Bien, y lo que vamos a hacer acá es empezar a modelizar, a modelar los objetos que estemos interesados a realizar en el proyecto. Los alcances, como vimos, abarcan prácticamente todos los aspectos del diseño, incluso, no sé, diseños que sean exclusivamente gráficos, pero en comunicación visual en algún momento van a intervenir en el espacio para proponer una identidad visual. Entonces, ya sea este o algún otro de modelado, también lo van a poder utilizar. Vamos a meternos un poquito en el programa, que esta es la interfaz que tiene el programa, es simplemente un espacio de trabajo, y que por defecto viene con un sistema de visión, ¿no? O sea, estamos viendo de qué manera. Yo voy a generar un objeto rápido, y me van a decir cómo lo estamos viendo. De las cosas que ya comentaron tanto Carlos como Alejandro. ¿Cómo estamos viendo este objeto? ¿En qué sistema de representación? ¿Nadie me dice? Una cónica. Muy bien. Era muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque por defecto, esto es por defecto, SketchUp trabaja como que la pantalla fuera una cámara fotográfica que tiene sus condiciones de visualización, pero que tiene, como vemos, ¿no? Nosotros percibimos de forma, con deformación perspectiva. Esto igual lo van a comentar más adelante, específicamente el tema de perspectiva cónica. Lo importante es que, a diferencia de, por ejemplo, AutoCAD, viene por defecto con una interfaz en sistema paralelo, axonométrico, sistema perspectivo paralelo. Acá viene por defecto en sistema cónico. Pero esto no quiere decir que no podamos ver o transferir, cambiar el sistema de la vista para un sistema un perspectivo paralelo. Para eso simplemente vamos a venir acá a cámara, y ven que en cámara me aparece algunas propuestas que son proyección paralela, perspectiva y perspectiva por 2 puntos. Esta perspectiva por 2 puntos es una corrección que hace la cámara para las verticales se vean verticales. Pero si yo cambio acá a proyección paralela, ahora, ¿cómo estoy viendo? Estoy viendo una axonometría. ¿Por qué? Porque las direcciones que son paralelas entre sí, en la representación se continúan viendo paralelas, ¿no? Todas las horizontales de una cara se ven paralelas, las verticales son paralelas entre ellas, ¿no? Y a medida que yo me muevo, eso no va a cambiar. Lo que tenemos es que ahí tenemos una isometría, acá tenemos una herramienta que es cómo ver esta pantalla, que no implica que no la pueda cambiar. Podemos tener las frontales, donde no veo deformaciones. De hecho, la línea de tierra es solamente una línea, no veo el horizonte ahí alejándose o acercándose. El límite entre el cielo y la tierra es simplemente una línea. Entonces podemos definir o podemos cambiar entre un sistema y otro. Eso básico para entender que pueden elegir cómo ver a gusto del consumidor. Que lo pueden cambiar entre un sistema y otro rápidamente ahora ya vamos a ver distintas cosas. Capaz que también me adelanto, también van a poder cambiar lo que se llama el ángulo de visión. Esto después lo van a ver más detalladamente, pero el ángulo de visión es que nosotros podamos ver con mayor o
menor, este es mayor o menor deformación, porque lo que estamos haciendo es ampliar la capacidad de poder ver en un ángulo más amplio. Esto es como un lente, ¿no? Algunos conocerán los famosos ojos de pez que llega a 180 ángulos de visión y se ve todo deformado, las líneas horizontales son curvas. Esto tiene que ver algo con ¿no? Fotografía, o en realidad como vemos. ¿Bien? Esto lo vamos a ver después en la clase de sistema perspectivo cónico. Pero lo importante era eso, que podemos cambiar entre un sistema y otro. ¿Bien? Otra cosa que les va a pasar, antes de continuar con lo que es estrictamente el programa, es que muchos programas, Photoshop por ejemplo, son infinidades de programas, organizan su interfaz, o sea, cómo ustedes se relacionan con el programa, de la misma manera. Tenemos desplegables acá arriba que muchas veces son las mismas herramientas que tienen los iconos por acá, ¿no? Estos iconos que están acá también van a poder en algunos casos entrar por estos desplegables. En el área de la izquierda van a tener las herramientas de creación, de transformación, o sea, las herramientas para trabajar. En Photoshop, si lo conocen, también es así. Hay muchos programas que son de esa forma. Illustrator, la lista es larga. Del lado derecho van a tener ventanas de información, ¿no? Por ejemplo, la información sobre el estilo de cómo estoy viendo esa interfaz. Hoy por hoy estoy viendo con ciertos colores, el cielo azul, pero eso lo podría cambiar y decir, bueno, quiero simplemente ver todo de forma blanca y las líneas de las aristas y los vértices, no, perdón, de las aristas poderla ver, ¿no? Le puedo pedir también que me arroje las sombras, que eso también lo vamos a ver en un momento, para poder distinguir, no sé, determinada forma de iluminación del objeto. Esto que está acá a la derecha, que son las ventanas de información o de estado, capaz que ustedes, si ya se lo instalaron, lo pueden tener o no tener, podría no existir ahí, lo borré, todo esto siempre es configurable. No perdí las herramientas, simplemente la ventana, y esto va a pasar también en muchos programas. Para volver a ver o volver a abrir esta área de información, simplemente vengo acá a ventanas, ventana, y van a ver que hay una opción que dice bandeja predeterminada, y lo que le tenemos que dar es mostrar bandeja. ¿Ah? Y además, en ese mismo lugar, vamos a tener las opciones de las bandejas que queremos que se vean, que vamos a trabajar. Por ejemplo, le podría pedir que me abriera o que me deje ahí abierto, desplegado, una opción que se llama adaptar fotografía, que no lo vamos a ver ahora, pero que ahí podría estar disponible. O si no encuentro, por ejemplo, las etiquetas o las sombras, vengo acá a ventana y le pido que etiquetas me las incorpore y sombras también, ¿no? Bien. Ahora vamos a entrar un poco dentro de un momento de lo que es estas paletas. Algunas vamos a entrar, no, vamos a entrar en estos momentos. Hay algo importante que es cómo nosotros vamos a modelar. No importa lo que modelemos, nosotros vamos a modelar, vamos a tener que ser siempre ordenados. Esto no es exclusivamente del modelado 3D. Cuando trabajemos con cualquier herramienta informática, lo importante es ser muy ordenado. En fotografía también va a pasar, cuando vayamos a hacer, y esto seguramente les va a pasar a muchos, fotomontajes o generación de imágenes, collage o fotomontajes,
seguramente vamos a trabajar con muchos pedazos de información, pedazos de fotografía. Y si no tenemos ordenado todo para poder visualizar, se nos va a hacer un mundo para cuando querramos editar algo. Acá va a pasar lo mismo. En el modelado y en el dibujo técnico general, nosotros vamos a trabajar sobre algunos elementos que nos van a organizar todo el dibujo y el modelado. Por lo general son categorías, no son cualquier cosa. Entonces, para ordenar categorías es que existen en SketchUp lo que llaman etiquetas, en inglés se llaman layer, y el término layer aparece en realidad en muchos programas. ¿Qué son los layers? Son capas, son instancias en la cual yo voy a estar trabajando parado en una capa y que voy a poder administrar de alguna manera, para después la visualización y su representación, o simplemente para ordenar y generar objetos que van a estar contenidos en esa capa. Por ejemplo, esta que está acá, que es la que viene por defecto, ¿no? Que se llama sin etiqueta, lo que yo vaya a generar, me lo va a generar en esa capa porque primero estoy parado ahí. Este lapicito me está indicando que estoy con esa capa activa, con esa etiqueta. Y si ustedes se paran en cualquier objeto y vienen acá a la información de la entidad, les dice en dónde está ubicado, en qué etiqueta está ubicada ese elemento, e inclusive algunas cosas como por ejemplo, a ver si instancia, algunas cosas que en este caso no me la está indicando, pero ahora lo vamos a ver con otro objeto. Entonces me conviene siempre empezar a dibujar, a modelar, a partir de esta organización de categorías. Yo puedo generarme todas las capas que quiera, de hecho, y puedo nombrarlas de la forma que quiera, ¿no? A esta le voy a poner madera. Consulta, ¿las capas se pueden apagar y encender como en el Archicad también? Exacto. ¿Esto? Sí, sí. Eso es una de las opciones que te ayudan al diseño, porque de repente no necesitas ver todo lo que tenés. Si tenés mucha cosa, necesitas entrar en algún objeto, no lo podés borrar, lo tenés que apagar. Bien, entonces es lo que quería mostrar. Por ejemplo, yo me voy a parar en madera, ¿no? Esta que puse madera, parado acá, ven que el lapicito ahora está en esa capa, voy a dibujar otra cosa, y lo voy a generar un objeto, y acá, ahora que estoy parado aquí, si me detengo aquí y vengo a la información de la entidad, me dice, estás en la capa madera, en la capa, en la etiqueta. Si yo no puedo apagar una etiqueta, una capa en la cual esté parado, que haya asignado, me tengo que cambiar de capa, de etiqueta, y ahora sí puedo apagar o prender. No estoy eliminando, simplemente lo estoy ocultando, ¿no? Esta y esta otra, que era la anterior, pueden estar apagadas, y acá puedo generarme un tercer objeto, ¿no? Bien, puedo volver a prenderla, y ahí están mis otros elementos. Entonces, de las primeras cosas que tenemos que hacernos a la idea es de ser ordenados, de tener capas para trabajar, esto va a ser siempre igual en muchos programas, de que esas capas además las nombre de una forma adecuada, porque si tengo acá simplemente son 5, pero cuando son 20, 30 y no están nombradas coherentes, si todas se llaman etiqueta 1, 2, 3, 4, me voy a volver loco. Entonces conviene siempre nombrarlas correctamente. ¿Cómo lo ordena? Lo ordena de forma alfanuméricamente, o numérica alfabéticamente. O sea, si yo le llego a poner un número como sufijo anterior al nombre, me lo va a ir ordenando primero por el número y después de forma alfabética. Entonces ahí también yo puedo controlar qué cosas quiero que se vea primero o que esté ordenado primero que otras. ¿Bien?
puedo cambiar el nombre en cualquier momento. El color es simplemente un color identificatorio de la capa, no va a teñirnos los objetos que estemos creando, de hecho ya no lo hizo, y además yo en cualquier momento puedo seleccionar mi objeto. La forma de seleccionar rápida es, con un clic selecciono lo que estoy tocando, ¿no? Ahí toqué la cara, acá voy a tocar el borde. Si hago 2 clics, selecciono lo que estoy tocando y su límite, es decir, toda la superficie y el límite. Si hago 2 clics en el borde, está generándome las 2 caras que están tocando ese borde, ¿no? En este caso una arista, me toca esas 2 caras y me las selecciona. Pero si hago 3 clics, me selecciona todo lo que está siendo compartido en ese objeto. ¿Bien? Esto también está en los documentos, pero vamos a ir hablando un poco de esto para que vayan entendiendo. Teniéndolo seleccionado, yo me puedo ir a la entidad y decirle, bueno, ahora quiero que se vaya a otra capa, ¿no? La madera. Y ahora se van ambas capas, ambos objetos, si es que los apago, se van a ocultar. ¿Bien? Bien. Entonces, ahora vimos 2 cosas que son importantes, que son la ventana de las capas, o los layers, o las etiquetas, como les llama SketchUp, y la información de los objetos. Si yo selecciono todo el objeto, me está diciendo que simplemente cada uno de estos elementos está en la capa madera, y acá vamos a ver una cosita que es muy importante, y que siempre cometen muchos errores porque no lo tienen presente cuando empiezan a modelar, es que SketchUp, vamos a eliminar a esta mujer, SketchUp, a diferencia de otros programas, básicamente AutoCAD, trabaja con superficies. Es decir, este objeto está solo conformado por estas caras y estas aristas. Bien, 6 caras, no sé cuántas aristas, no importa. Si yo elimino una cara, el objeto me queda hueco. Bien. O sea, no es un objeto, en AutoCAD, en la mayoría de programas trabajan con superficies o con mallas. En este caso trabaja con superficies y son huecas. No es un objeto que de por sí se entienda que es definido por sí mismo por todos estos objetos. ¿Y qué pasa si yo selecciono este objeto y lo arrimo, por ejemplo, a este otro? Ahora salí del comando, lo vuelvo a seleccionar y lo quiero mover, me pasa esto. ¿Ah? O sea, se me unió al objeto en el cual me arrimé. Entré en contacto y SketchUp dijo, bueno, si son caras, estas caras es una sola, entonces se junta con esta otra. Bien, entonces para evitar eso y para trabajar como simulando que fueran sólidos porque va a tener ciertas particularidades, lo que vamos a tener siempre que hacer cuando definimos un objeto relativamente definido por sí solo es seleccionarlo todo, botón derecho, y vamos a tener 2 opciones. Una que es crear grupo y otra que es crear componente. En este vamos a crear grupo y en este otro vamos a crear un componente. Le podemos poner el nombre que quieran. 01 le vamos a poner a este de acá como componente. Y ahora sí, cuando nosotros nos arrimamos, selecciono este, ¿no? Y ahora vuelvo a seleccionar este, no se pegotean porque entiende SketchUp que esto ya es un objeto definido en su totalidad. ¿Bien? Bien. Ok. Perfecto. Vamos bien. Eso no implica que yo no pueda modificar después este objeto. Si lo quiero modificar, puedo seleccionarlo, hacer botón derecho y buscar editar grupo.
Si lo edito, el único que me aparece activo es ese objeto, y a partir de ahora le puedo pedir, por ejemplo, no era este. Vamos a huecarlo, ¿no? Acá tenemos, lo voy a huecar primero y les comento, ¿no? ¿Ves? Ahí ya lo deformé, lo transformé, y ahora saliendo, haciendo un clic afuera o simplemente diciéndole cerrar edición, ¿dónde está? No importa, no lo veo, pero haciendo un clic afuera, termino la edición, y ahora tengo ese objeto transformado. Bien, lo mismo voy a poder hacer con un componente. El componente también lo puedo transformar de esa forma, ¿no? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre componente y grupo? Excelente. Bien, voy a hacer el caso de copiar este objeto. ¿Cómo podemos copiar un objeto? Y para responder esa pregunta, podría decirle control C, control V, y me generó esta copia. ¿Bien? Ahí lo vamos a tener por acá. Y también una manera rápida de copiar es pedirle que entrar en el comando mover, seleccionar el objeto, moverlo hacia algún sitio y apretar una vez el botón de control, y ahí me está haciendo una copia. Hasta ahora simplemente estamos haciendo un procedimiento de copiar y pegar. ¿Cuánto lo puedo mover en un sentido? Bueno, lo que yo quiera de forma gráfica, o sea, más o menos a ojo, o puedo tener un nivel de precisión. Si se fijan acá abajo, ¿no? Hay un numerito que dice distancia. Y esa distancia es con relación a la dirección que me estoy moviendo, ¿no? Puede ser en Z, puede ser en Y o en X o en cualquier otra combinación. Y por ejemplo, si yo quiero tener una mayor precisión, por ejemplo 4, simplemente voy a apretar 4 y le voy a dar un Enter. Hasta ahora estamos solo copiando. Bien, para después abordar el tema de la diferencia entre grupo y componente. Además, sin haber hecho ninguna otra cosa, yo le podría decir que quiero hacer copias sucesivas de este objeto. Simplemente lo copié, lo moví y lo puse en algún lugar. Si yo aprieto el botón de por, ¿no? El asterisco, y le digo 5, ¿tá? Y hago un enter, lo que va a hacer es una copia, 5 copias, inclusive la que había puesto, ¿no? Ven que ahí tengo 6 elementos, pero que se va avanzando sobre la dirección en la cual habíamos hecho la primera. Bien, si no me gustó que fueran 5, todavía tampoco toqué nada, le pongo 8, perdón, le pongo por 8 y aprieto nuevamente Enter. Entonces puedo ir variando, no, en realidad es mucho, por 3, y ahí hay 3 elementos después del que construyo. Bien, esto es progresivo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ya vamos a llegar a tu pregunta. Sin embargo, si yo tengo este elemento, lo voy a mover, ¿no? Y lo pongo por acá, y ahora, a diferencia de decirle por, le digo dividido, y pongo 5, Enter, lo que va a hacer es que me va a generar, entre el primero y el segundo, 4 copias más, ¿no? O sea, me va a generar 5 elementos. Pero ahora entre el primero y el segundo. No me gustó, 4, ahí hay 4 elementos. ¿Bien? Vamos a dejar estos elementos así, y vamos a hacer lo mismo con este. Mover, lo vamos a mover para acá, control, y vamos a poner ahí, está bien, y le ponemos por 4. ¿Bien? Ahí tengo mis 2 copias. Acuérdense que este es un componente y este es solamente un grupo. Si yo quiero editar este grupo, voy a entrar, voy a hacer doble clic, ahí me está diciendo que lo estoy editando, y supongamos que voy a transformarlo, ¿no? Le voy a hacer un hueco acá arriba, así, simplemente le hice un hueco. Bien, entonces, este elemento es un elemento único que está editado y todas sus copias siguen igual. A diferencia de un componente que está configurado o definido como un elemento que tiene información y que después
todos los demás, las demás copias van a referir a ese, a este, o cualquiera de sus copias, lo que vamos a hacer es que cuando modifique uno, vamos a modificar, vamos a ir modificando todos los elementos, todos los componentes, ¿ven? Hice simplemente un rectángulo y ya me generó en todos ellos. Voy a poder cambiar todos los que son copias de ese componente. Es lo llamado bloques en otros programas. ¿Bien? ¿Quién había preguntado? Yo, se entendió, Belén. muchas gracias. ¿Está? ¿Qué es importante esto? Que, por ejemplo, si estas fueran ventanas o tornillos o piezas de un rompecabezas o lo que sea, acá no estamos hablando de arquitectura, ¿no? Estamos hablando de diseño, de modelado en general. Si yo tengo un elemento que se va a repetir muchas veces, pero no estoy seguro si la definición de ese objeto es ese, me conviene hacer esto, ¿cómo se llama? Un componente. Pero sin embargo, si estoy modelando elementos que son de forma individual, sí, me conviene hacer grupo. Cualquiera de las dos cosas, siempre es conveniente que sean o grupos o componentes. ¿Por qué? Por lo que les decíamos, por lo que les comentaba, ¿no? De que cuando yo lo muevo, esto no se pegotea. Y después vamos a ver otra cosa que son algunas de las funciones de en particular. Una ¿Hay algo consulta. que- sí, dígame. Los objetos, la distancia entre sí, entre uno y otro, ¿cómo toma, con qué referencia toma desde el eje S, desde el eje Y, ¿no? La distancia. La distancia la toma en el sentido de que yo me moví. Mira, Ah, claro, si yo esto lo selecciono, mover, ahí estoy con la herramienta mover, y lo sí. muevo así, ahí hay 4 metros, en esta dirección. Si lo muevo en paralelo a uno de los ejes, es lo mismo. Ujú. ¿Ah? Es la distancia, son 6 u 8 metros. Metros estoy hablando porque elegimos una plantilla que eran metros, ¿cierto? Sí, Bien. exacto. Bien, entonces es en ese sentido que lo estoy moviendo 5, o sea, si yo a todo esto generara una circunferencia, en cualquier dirección voy a tener un radio de 5. ¿Bien? Bien. Bien. Ah, una cosa que también es importante. Por ejemplo, hay ciertas situaciones que tanto en el componente, que son, por ejemplo, la ubicación, no tiene nada que ver con su definición, ¿no? Porque si yo agarro esto y lo muevo, ningún otro se mueve. Si yo agarro uno de estos de forma independiente, le digo quiero escalar, esta es la opción de escalar, ven que me genera varios tiradores. Si yo voy a los tiradores centrales, lo que hago es modificar en un solo sentido. Si voy, o sea, no es proporcional, ahí es en un solo sentido. Si voy a los vértices, ahí me lo va a generar de forma proporcional. Y por ejemplo, ¿cómo es que yo cambié la escala y solo pasó en este objeto y no en los demás? ¿Alguien se puede dar cuenta de por qué? Porque tienen las mismas proporciones y solo cambias la escala. Sí, cambié el tamaño, en realidad no la escala, pero ahora vamos a hablar de escala. Porque solo seleccionó el objeto, no seleccionó. Sí, hay algo de eso, el objeto, pero el objeto como objeto, no en su definición. No es una definición. Exacto. Claro, si yo hubiese venido acá y le daba editar, Ahí te ya, editaba todo. exacto, esa es la gran diferencia. Si ahora yo altero esto, a ver, me cambia todo, ¿no? Es lo mismo que si en su definición yo hubiese seleccionado uno y en su definición lo hubiese movido. Me mueve todo, porque la definición con respecto al origen, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner por acá, ven que acá está el origen de este objeto, cuando entro en este otro también tiene la misma relación con respecto al origen de su definición como objeto, como componente. Entonces no es lo mismo mover un objeto, o un componente, perdón, en relación a la generalidad, que mover un componente en su definición. Siempre conviene que la definición esté cerca del origen de definición, porque
porque después va a ayudar bastante a la inserción cuando vayamos a hacer una radio o lo que sea. ¿Puedes ¿Había una repetir lo de pregunta? la escala, por favor? Sí, ahora vamos a hablar del tema de la escala. Una cosa es la escala como herramienta para cambiar el tamaño, ¿no? Porque acá esta herramienta que se llama escala, lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño del objeto, ¿no? Tamaño a escala o proporciones, no es lo mismo que yo esto lo divida a la mitad, o sea que ven que acá abajo siempre tengo un factor o un valor. Si yo pongo 0,5, me lo hace a la mitad, ¿no? Cuando me voy a una de las aristas. Si le pongo 2, vuelve lo escalé, en realidad le agrandé el tamaño a 2 veces su tamaño original. ¿Bien? Eso nos referimos en estas operaciones a escalar. Y acá quería me adelanto por un lado, en realidad son muchos temas, pero hablando de escala y de unidades de dibujo, ya que empezamos a dibujar en metros, ¿no? Porque fue lo que yo elegí en su momento, yo voy a hacer una pregunta. Si estoy trabajando en arquitectura, ¿qué unidad de dibujo voy a utilizar? ¿Alguien sabe? Puede tirar cualquier bolazo, no pasa nada. ¿No? ¿En qué tipo de escala? No, hablé de unidades de dibujo. Cuando vos, por ejemplo, si vas a poner una repisa en tu cuarto, ¿en qué unidad de dimensiones trabajás para medir esa repisa? ¿Saben qué es lo que es una unidad de dibujo o Sí, unidad unidad de medida? de medida, sí. Exacto. Es en centímetros. En centímetros, o sea, si tu En pared metros, en mide metros. Ya iba en metros. en metros. Bien. ¿Por qué? Porque los tamaños son adecuados para medir en metros. En arquitectura trabajamos con tamaños acorde a la escala humana, quiere decir que en tamaños métricos, ¿no? Por eso que trabajamos con la unidad del metro. Pero si estuviéramos en diseño industrial y quisiéramos diseñar este teléfono, ¿en qué unidades vamos a utilizar? Vamos a diseñar. Inclusive había puesto una unidad de dibujo, 1 metro. Muy bien. ¿Por qué pregunto por un celular o algo, un reloj? Porque son tamaños mucho más pequeños. Si yo voy a trabajar con unidades métricas para diseñar este celular, tiene, no sé, 6 milímetros, ¿no? Este es capaz que un poquito más, 9 milímetros de espesor, no voy a poner 0,009 para poner las dimensiones de este celular. Entonces, vamos a trabajar dependiendo del tamaño o escala, a una unidad particular dependiendo de lo que estemos diseñando. ¿Se entiende? Si voy a trabajar en productos que son de diseño industrial a tamaño menor que un edificio, seguramente voy a trabajar en centímetros, en milímetros. Si voy a trabajar a nivel de territorio, en una planificación urbana, capaz que en el metro me quedo corto y me paso a los kilómetros, ¿cierto? Si voy a diseñar un sistema solar o una galaxia, ¿no? Me paso a los años luz. Si voy a trabajar a nivel microscópico, me voy a ir a las micras. Entonces, una cosa es la unidad de trabajo, la unidad de dibujo, y otra cosa es, más allá de la escala en cuanto a tamaño, la escala de representación de los objetos que estamos diseñando. ¿Se entiende? ¿Chicos? Sí. Entonces, ahí va, perfecto. Cuando nosotros estemos modelando en 3D, lo que vamos a dibujar o modelar o a generar, a diseñar, va a ser los objetos en el tamaño real que queremos diseñar. Es decir, si yo voy a diseñar acá, ya todavía no entro en la escala de representación. Simplemente entender que si voy a dibujar una
voy a modelar una casa, mis unidades van a estar en metros. Pero si voy a diseñar la maqueta de una casa, la maqueta que se va a construir a un tamaño más pequeño, voy a pasar mis unidades en tamaño real en centímetros o en milímetros, porque quiero diseñar ese elemento teniendo en cuenta el espesor de los materiales, teniendo en cuenta, no sé, que el cartón mide 3 milímetros, entonces estoy diseñando al tamaño real de los objetos que estoy manipulando. ¿Se entiende? Posterior a eso, en arquitectura, vamos a después tener representaciones a determinadas escalas. Representaciones es decir, voy a sacar una fachada, un corte, una planta que va a estar, por supuesto, no puedo imprimir, ¿no?, una hoja del tamaño de la casa. Por lo tanto, tiene que haber una relación menor para después tener, bueno, pero estos que son 10 centímetros en realidad corresponden a 1 metro. Se entiende que la escala de representación es una cosa y la unidad de trabajo en el modelado es otra. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Si tienen dudas, no duden en preguntar. Bien, entonces, si la herramienta escala en este sentido, en realidad es una herramienta que le pone escala, pero que debería ser, no sé, tamaño, quizás el término que debería ser. No, o sí, está bien, es escala, pero no escala de representación. Dicho esto, me parecía importante porque después no hay que confundir las unidades de dibujo, las unidades de modelado con respecto a la unidad o el tamaño en la cual después vamos a generar una representación de ese modelo. ¿Bien? Bien. Entonces, habíamos hablado de, de estas herramientas, ¿no? Las ventanas. Las herramientas de la izquierda, quiero decir, esta ventanita que está aquí, sigue siendo configurable. Cada de estas son paletas de herramientas, pueden estar o no estar. Por ejemplo, voy a eliminar esta, y la eliminé, y ahora quiero nuevamente tenerla presente. Bueno, simplemente me paro en cualquier otro icono, aprieto el botón derecho, y acá me aparecen todas las paletas de herramientas que en este caso yo tengo instalado. Bien, esa que acabo de borrar se llama conjunto grande de herramientas, es esta. Por defecto, SketchUp viene con todas estos grupos separados. Yo prefiero cerrar todas y abrir esta porque están todas juntas, ¿no? A ver, ahí va. Basta. No se me pegotea. Eso me pasa por sacarlo. Ahí va. Bien. Y acá tenemos todas las herramientas algunas de las herramientas que vamos a utilizar para empezar a modelar. Vamos a modelar a partir de superficies, ¿no?, que después vamos a extruir. Esta es la herramienta empujar, tirar, push. Hay como distintas nombres para esta herramienta, que simplemente hace una extrusión. Pero además, si yo quisiera transformar esto en otro objeto, puedo seleccionar una cara y pedirle que me la mueva solamente esa cara, ¿no? Entonces ahora tengo este otro objeto. Pero además puedo pedirle que me la rote. Estoy haciendo este otro objeto. ¿Por qué? Porque seleccioné solamente esa cara. Pero también le podría pedir que lo que quiero que me mueva es la arista, ¿no? Entonces, ahora le pido que me mueva solo esa arista, ¿no?, en un sentido. Incluso le puedo pedir que me la rote. Va a llegar un momento que va a estar complicado si lo roto en absolutamente todas las posibilidades, pero ahí ya empiezo a generarme otros objetos, un objeto más complejo. Y además le puedo pedir a cada una de estas caras, puedo seguir extruyendo. Ven que tiene como una versatilidad de elegir cosas rápidamente y empezar a utilizar cualquiera de estas opciones. O por ejemplo, esta cara que está acá, quiero que cambie solo la cara. ¿Ven?
y ahí tengo esa cara que está deformada. ¿Tá? Esto va a pasar en cualquiera de estos elementos. Yo puedo elegir tanto un vértice, una cara, o, perdón, una arista, una cara o un vértice. La elección del vértice siempre es como más complejo, porque ahí va, ¿no? Ahí elegí un vértice y pude mover ese vértice. Si muevo ese vértice y cambio la dirección de ese plano, lo que me empieza a construir son triangulaciones de caras, ¿no? Ven que ahora todos estos elementos son triángulos que me dan caras por haber movido ese vértice. ¿Bien? Y lo que me conviene en algún momento siempre es crear un grupo, porque ahora tengo un objeto, ¿no? Que es este objeto, y que lo puedo pegotear a cualquier lado sin que me genere mayores problemas. ¿Bien? Esto siempre métenselo en la cabeza. Trabajar con grupos o con componentes. ¿Por qué? Porque si no, después no puedo seguir editando los trabajos que esté haciendo. ¿Cómo hacer para pregunta, fusionar grupos? Perdón, te interrumpí, vos primero. mi pregunta es, ¿eso lo solidifica, por así decirlo? Como que lo hace como que deje de ser hueco. Sí, algo parecido. En realidad sigue siendo hueco, solo que al ser un elemento que está conformado por todas las caras, hace una simplificación y dice si es una especie sólido. Gastón o Matías, ¿quién había preguntado otra cosa? Yo te pregunté Sí, si quiero ponerle, si quisiera combinar esa nueva figura a un componente, por ejemplo, para... sí. Siempre vos podés tener grupos de grupos, por ejemplo, o componentes de componentes. Si esto lo arrimo para acá, porque se me ocurrió, y selecciono los dos y le digo que sea un grupo, ahora todo esto es un grupo. Si quiero editar uno de ellos, voy a tener que ir entrando en cada uno de los niveles. Por ejemplo, si quiero editar este, ves que ahí voy a tener que hacer un doble clic. Ahora esta parte me la dejo oscura y puedo editar este. Esto va a pasar lo mismo si hubiese hecho grupo o componente. O sea, hay componentes que están anidados dentro de otro componente y hay grupos que están anidados dentro de otro grupo. ¿Cuál es la ventaja? Ya lo hablamos. Si es un componente, después puedo editar un conjunto, en conjunto todos los que son iguales, y si son grupos, bueno, puedo hacer otras cosas. ¿Bien? ¿Quedó claro? Y si quiero añadir el prisma nuevo al componente para que se pongan todos así y no quede tipo separado de cada uno se edita por su cuenta, sino como fusionarlos, No te que sea todo el entendí. mismo componente. No te entendí. Si yo quiero después unir dos componentes, ¿cuál fue la pregunta, Gastón? Sí, agarrás la última figura que creaste y la fusionás al componente para que todas las demás copias la tengan. Sí, podría, o sea, tendría que hacer esto, generar esto, no sé, copiarlo, venir acá a la edición del componente, ¿no? Y pegar ahí, porque ahora estoy editando este componente, ¿no? Lo voy a poner separado, ¿no? Y ahora este objeto, vas a ver que está repetido en todos los demás, porque le agregué un elemento más al componente, o sea, edité el componente. Esto es lo que te estaba diciendo. Vos, no importa cómo modifiques el componente, cada modificación se va a repetir en todas las copias en ese componente. ¿Bien? Bien. Gracias. Otra cosa que es importante, esto que preguntaba Belén, no me acuerdo, Belén creo, que era, bueno, ahora asimila que esto es un objeto, que es un objeto sólido, y sí, más o menos lo asimila que es un objeto sólido. Entonces, otra parte para poder trabajar modelando y complejizando todo esto que es el diseño, es esta herramienta que está acá, esta paleta de herramientas que son sólidos. Esto permite editar sólidos en cuanto a operaciones booleanas. Operaciones booleanas son operaciones que básicamente son tres, que es unir un objeto, restar un objeto a otro, un sólido, e intersectar entre dos objetos el elemento que está siendo intersectado con los demás. Si se fijan acá, entre este objeto,
perdón. Vamos a poner este. Si lo pongo acá, ahí. ¿Qué le está faltando a este conjunto entre este objeto y este otro? En la definición de este objeto. En varios lados le está faltando, ¿no? Algo de esto habló Alejandro cuando generó ese despliegue de la axonometría de la silla. En el asiento le faltaba un hueco, ¿no? Porque permitía que la pata se incorporara a ese objeto y no existiera duplicado un volumen en el mismo lugar. Acá pasa algo similar. Acá no se ve una arista porque lo que estoy haciendo es simplemente se están montando dos sólidos o dos volúmenes y están siendo, no está existiendo esta línea. ¿Por qué? Porque un sólido continúa y el otro también, entonces esa intersección no existe. ¿Está? Entonces acá hay una incongruencia del objeto. Si yo esto lo uno, este objeto a este otro, ahora aparece claramente definido en todos sus límites, pero pasó a ser un solo objeto, ¿no? Ahora yo selecciono y ven que es un solo objeto. De hecho, ya si edito este objeto no va a cambiar los demás porque me lo alteró. Este ya no es un componente, sino es parte de este otro volumen. ¿Por qué? Porque lo uní. ¿Se entiende? Entonces, si inclusive borro una de sus caras, esta, vamos a ver que adentro no hay una doble lectura de volúmenes, ¿no? ¿Por qué? Porque definió el nuevo objeto con todas sus definiciones en cuanto a su volumetría. Bien, ahora, esto mismo podría pedirle que en realidad me genere una resta, o sea, una sustracción. Y acá siempre va uno primero y después el otro, y lo que me genera es justamente el hueco de la intersección de los dos objetos. O podría pedirle que me genere la intersección de los dos objetos. Esto me permite seguir laburando y con elementos un poco más complejos, ir complejizando mis modelos, ¿no? Una opción que está bastante buena, que es dividir, que lo que hace es simplemente me genera los tres objetos como objetos independientes. El primero, la intersección, y el segundo. ¿Tá? Esto no lo puedo hacer si no generé en mi volumetría, no los convertí ni en un grupo ni en un componente. Así que por lo tanto, otro motivo más por generar componentes es este. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, este que es más complejo porque tiene direcciones por todos lados, si yo resto uno al otro, este a este, ven, me genera cierta cavidad mucho más compleja. ¿Bien? Bien, entonces, uno de los motivos es este de trabajar con grupos o componentes. Y esto, por favor, vayan metiéndoselo en la cabeza, que además van a poder siempre editar cada una de estas cosas. Bien, bueno, acá tienen una serie de herramientas que están buenas para trabajar, para modelar. Está en la EVA hay una ejercitación para que ustedes trabajen. Ahora al final vamos a hablar algo de eso. Cuando hablamos de unidades y escala, nosotros seleccionamos una unidad de trabajo, que era el metro, acá, en este archivo. Voy a ocultar un poco esto para que se vea más espacio, ¿no? Estamos supuestamente trabajando en unidades métricas, pero pongamos que yo me equivoqué, no le puse la correcta. Acá estamos diciendo que cada vez que hago una línea y que le pongo simplemente un 1, esta dimensión equivale a 1 metro. Pero pongamos que esto yo quiero que en realidad equivalga a otra dimensión, 1 pulgada, y lo tengo en sistema métrico.
Esto es importante porque hay veces cuando trabajamos incluso de forma cooperativa, tenemos que tener coordinados que ambos trabajemos en las mismas unidades de dibujo, de modelado. Si yo quiero cambiar las unidades que ya había definido, lo puedo hacer. Voy a tener que venir acá donde dice ventana. Bien, acá en ventana tengo, ¿se acuerdan? Teníamos las bandejas, bandejas predeterminadas con todas sus bandejas. Está gestionar bandeja, bueno, no importa cada una de estas cosas. Acá donde dice información del modelo, voy a tener varias cosas que puedo configurar. Si nos vamos al final de todo, están las unidades de dibujo. En este caso, el formato o el sistema es decimal, y acá tengo metros, centímetros, milímetros. También tengo las yardas, los pies y las pulgadas que corresponden al sistema imperial. Y además le puedo dar precisiones. En arquitectura con 2 ceros después de la coma está bien. Bueno, va a depender de las unidades de trabajo que lo podamos modificar. Entonces acá yo le puedo decir, no, ahora yo quiero que sean pulgadas. Bien, entonces cada unidad, cada vez que diga 1, va a equivaler a que eso, en vez de que sean metros, sean pulgadas. Me cambia la relación después de los objetos con respecto a otros. ¿Se entiende? Es importante. Perdón, ¿alguien iba a hacer una pregunta? ¿No? Bien. Es importante porque después seguramente nosotros vamos a tener también un flujo de trabajo con otros programas, con otros colegas, con otras áreas, y tenemos que estar trabajando todos en el mismo lenguaje, llamémosle. ¿Bien? Bien. Otra cosa que tienen ahí mismo en la información del modelo, bueno, tienen una serie de cosas, quienes trabajaron, los créditos, no sé, una serie de cosas, pero otra cosa importante es dónde está ubicado mi modelo que puede ser de arquitectura o una escultura o lo que sea, o el cartel de una propuesta de comunicación visual, está ubicado en algún lado en particular. Entonces, eso yo le puedo decir perfectamente dónde puede estar ubicado. Se lo puedo añadir de forma conectada con algún servidor o de forma manual. Si yo lo hago de forma manual, acá le puedo decir dónde es que está ubicado. Simplemente con la latitud y la longitud me alcanza y me sobra. Y por ejemplo, acá va. Yo voy a mover un poco las sombras. Esta paleta es de configuración de sombras, para que vean que simplemente cambiando información del modelo, cambiando el hemisferio, en estos momentos está en el hemisferio norte, pero si le pongo solamente sur, van a ver que las sombras me cambió. Claro, porque entre un hemisferio y el otro, la ubicación del sol relativo está del otro lado, en el hemisferio norte. O sea, ellos ven que se inclina hacia el sur, nosotros vemos que se inclina hacia el norte. Por lo tanto, me da condiciones de luz distintas. ¿Bien? Entonces ahí también tengo algo que es importante para la configuración del archivo. ¿Está? Unidades y ubicación. Algo que también tenemos acá que es configurable son las preferencias. Esto es configurable en cuanto a la interfaz. Por ejemplo, podemos cambiarle el color de... Yo nada de esto cambiaría exceptuando una sola cosa, pero una o dos cosas. Puedo cambiar el color de los ejes. Ven que acá el eje rojo es el que corresponde a las X, el verde a las Y y el azul al Z. Esto es bastante común en varios programas, ¿no? Que la Z es el azul. En algunos casos varía por dónde está ubicado, en el caso de las visualizaciones, la Z no es hacia arriba, sino hacia adelante. No importa. Me extendí un poco de más. Bien, y el espacio de trabajo, por ejemplo, es algo que yo tengo bastante acostumbrado a cambiar. Muchas veces por defecto viene con estos botones así de grandes. Bien,
pero me quita área de trabajo, ven que no tengo espacio, me quito área de trabajo, la paleta esta no me aparece toda. Entonces, esa es una de las cosas que podemos cambiar. Botones grandes, transformarlos en pequeños. Aceptamos y tenemos un poco más de espacio, poner más paletas o lo que sea. Las preferencias también hay otra cosa que es como, se los comento porque es bastante útil. Acá podemos definir los atajos al teclado, al programa. Por ejemplo, si yo pongo M, me aparece la herramienta mover. Si pongo S, me aparece la herramienta escala. Si pongo P, es la herramienta estirar o empujar. Hay una herramienta que está oculta, que se llama definición del norte o norte polar, y que hay que venirla a buscar acá, en métodos abreviados. Yo voy a poner norte, ya me aparece entre los filtros todas aquellas herramientas que empiezan a tener la definición de norte. Es esta que está aquí. Si ustedes, yo aquí la tendría que haber borrado. Sí, Ignacio, no, pensé que ibas a preguntar. Si no tengo ninguna letra asignada, yo sé que la N no está asignada a ningún atajo, por lo tanto voy a escribir N y le voy a decir más, me la asignó, voy a aceptar, y cuando aprieto la N, me genera esta opción de poder decir dónde es que está el norte. ¿Ven? Entonces, no cambio los ejes de modelado, X e Y, solo estoy definiendo que el Sol ahora, con el norte hacia allá, se mueve de forma no paralela al eje Y. Sino por defecto siempre el norte está hacia el eje Y. ¿Bien? Bien. Y básicamente esas cosas son las que voy a configurar con respecto a la definición de mi archivo. ¿Tá? Mi archivo, mi modelo, mi interfaz. Otras cosas que vamos a manejar es que los materiales... vamos a trabajar bastante con esto, con estas ventanas. Acá tenemos materiales, que es esta paleta. Cada vez que accionamos esta paleta me abre la definición de materiales. Tenemos un montón de materiales, pero son solamente materiales con un nivel de detalle bastante bajo. Cuando queramos hacer otro tipo de cosas, vamos a utilizar otros programas. Escena es una herramienta bastante cómoda y bastante utilizada, que es guardarme el punto de vista que estoy parado en estos momentos. Por ejemplo, voy a añadir este punto de vista. Si yo me muevo, me generó esta lengüeta que cada vez que toque eso, me va a regresar a ese punto de vista. Esto es muy útil cuando estamos haciendo, tratando de capturar un punto de vista para llevarlo a trabajar en otro programa o hacer una representación. Es muy útil porque después vamos a estar modelando, nos vamos a estar moviendo, y si queremos el mismo punto de vista, es preferible tenerlo guardado para hacer alguna otra captura o exportación. Esto va a pasar si yo me genero otra lengüeta. Acá también puedo apretar botón derecho, añadir. Por ejemplo, vamos a añadir una más. Y estoy parado ahora, ven que me lo apareció, me la mostró acá. Si yo acá cambio las condiciones de luz, y le digo actualizar, me voy a pasar entre una y la otra, me empieza a regenerar las condiciones que estaban en ese punto de vista. No solamente eso, sino que ahora vamos a ver estos estilos, ¿no? Que los estilos son de visualización de esta pantalla, de esta pequeña cámara que está mirando hacia el modelo, y acá tienen una cantidad bastante variada de estilos. No sé, tienen unos estilos más expresivos. Yo por lo general utilizo solo estos, y muchísimo que es más técnico, es simplemente líneas y blanco, y además puedo cambiarle algunas o configurar algunas expresiones que están
en la parte de edición del estilo, ¿no? Por ejemplo, las posteriores las puedo prender o apagar, la profundidad, la extensión, todo esto es configurable, ¿no? Y puedo tener una vista determinada con alguna expresión particular. Si yo le doy a actualizar, lo que me va a guardar es también esto. Me paso de una a la otra. Bien, entonces vamos a utilizar bastante esto que es estilo y escenas como dos herramientas que están bastante relacionadas. Bien, componentes ya hablamos, pero no lo vamos a tocar ahora, etiqueta también hablamos. Las sombras, en este caso, tiene algunos otros más opciones de variación que los que están acá arriba, pero básicamente es lo mismo. Bien, chicos, consultas hasta acá. No. Bien, perfecto. Habíamos hablado que teníamos las dos formas de ver, una que era perspectiva paralela y cónica, ¿no? Perspectiva cónica. Si yo me paro en esta barra de herramientas, voy a poder ir rápidamente a una visión isométrica, a una visión superior, a una frontal, a una lateral, a la posterior y a la otra lateral. Pero, si se fijan, esto está, si bien siguen siendo fachadas, no son fachadas en sistema diédrico ortogonal, que es lo que vamos a ver más adelante. Esto tiene deformación perspectiva, de hecho estoy viendo esta frontal, pero acá estoy viendo la deformación. Si yo quisiera obtener una fachada en sistema diédrico, voy a tener que pasarme a perspectiva paralela y ahora decirle que quiero una fachada. ¿Ven? Ahora es como si estuviera en el infinito, algo de esto contó ¿cómo se llama? Alejandro, ¿no? De lo que es, estuviéramos en infinito, estaríamos viendo, no estaríamos viendo esta deformación perspectiva que tienen las cosas que vemos desde frente. ¿Bien? ¿Chicos? Sí, Si yo perfecto. añado, me guardo este punto de vista y puedo pasar de esta visión a esta otra. Bien, con esto estamos manejando una serie de cosas, pero también es importante, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Podemos, modelamos, generamos estos modelos, y hay un programa que no lo utilizamos prácticamente para nada, que se llama Layout, que es cuando se instala este programa, también viene con dos programas más. Por lo general, esto que es flujo de trabajo, lo que modelamos acá, después lo llevamos a otros programas para seguir trabajando. Entonces, por ejemplo, si quisiera modelar algo y llevarlo a una impresión 3D, una máquina que lo pueda imprimir, voy a tenerme que llevar este modelo en un archivo que lo pueda leer la impresora 3D. Si quiero llevarme esto como una imagen para trabajar en Photoshop o simplemente en una presentación de cualquier cosa, de una monografía, me lo voy a tener que llevar como imagen fotográfica, como imagen raster, ¿tá? Que está conformada por píxeles. Algo de esto hablamos en la mañana, el video de la mañana está subido, así que también pueden mirar ese video porque hay cosas que están complementándose entre una y otra. Entonces, si yo me quiero llevar esto para otro programa, voy a venir acá donde estoy parado, por ejemplo, a esta vista, me voy a parar, alinear vista, ahí estoy frontal a esa imagen, aunque sea esté perspectivado, pero estoy frontal, ven que las horizontales son horizontales y las verticales también. Le puedo pedir que me exporte esta imagen como un gráfico 2D. Por ejemplo, voy a poner acá en el escritorio y le voy a poner 0,1. ¿Tá? Lo voy a guardar como PNG o como JPG en este caso, para ver después eso también. En algún momento seguramente Gabriela va a hablar entre la diferencia de JPG y PNG, y lo voy a exportar en el escritorio.
voy a ir a abrirlo en un buscador, escritorio, y ahí está. Y lo que me estoy llevando, ¿estás viendo? Es esa fotografía, acá está, ¿no? Es la imagen, la captura de esa imagen, ¿no? De ese punto de vista. Esto es un archivo pixelar, ¿no? Son píxeles, no es un elemento vectorial, porque lo que me estoy llevando es como si hubiese sacado una fotografía, simplemente eso. Entonces, no es nada más que eso. Pero también me podría llevar, en vez de ese objeto, esa imagen, podría llevarlo como un objeto tridimensional, un modelo 3D. Y ahí las posibilidades son también muchas, como DXF, como archivo AutoCAD, como STL que va directamente hacia la impresión, y ahí sí tiene que ver con el tamaño en el cual diseñamos los objetos. Entonces, la exportación de cada uno de estos elementos, gráfico 2D, ahí yo elegí JPG, pero también podría haber sido DWG, ¿no? Ahí sí me lo exporta como vectorial. Entonces puedo hacer el trasiego desde este programa de modelado a otros programas, tanto de modelado como de manejo de imagen 2D. Podrías sacar simplemente la fachada. Acá vamos a ver que también nosotros vamos a modelar y el producto que podemos obtener, sección. Los productos que podemos obtener, los vamos a obtener a partir de lo que estemos modelando. Entonces, no es solamente la representación del objeto en todas sus dimensiones, pero como acá no solamente esto, si bien es una representación, pero también de por sí es un objeto real, virtual pero real, no físico sino virtual, también puedo obtener algunas, por ejemplo, un corte. Aceptar y vamos a mover esto, ¿no? Y poder sacar secciones que después también puedan tener una configuración de representación, ya sea perspectivado, frontal o diédrico ortogonal. Y que puedo seguir trabajando dándole otro tipo de expresión, no solamente de representación. Entonces, a ver, una de las cosas que tiene el modelado, ¿no?, de los objetos, de objetos en este mundo virtual, es que tienen como una amplia posibilidad de trabajo y de definición o de obtener subproductos a partir del mismo modelo y poder seguir dedicando parte del trabajo de la confección en el desarrollo de del diseño del objeto. Todavía tenemos un tempito, vamos bien. ¿Qué más, chiquilines? ¿Preguntas hasta acá? No, por el momento no. Yo les quería mostrar, ¿no?, alguna cosa que... Ahí va. Que es también producto de esto, ¿no? También es una posibilidad de representación de un modelo que llega a una definición bastante realista en cuanto a la representación como fotografía. Esto es un render, no lo vamos a ver ahora, pero del modelado, ¿no?, que tenemos, a ver, voy a abrir donde, que es ¿no?, el modelo que se encuentra acá, que fue definido, y que la información que se le fue agregando no solamente era de la volumetría, sino ahora definición también en cuanto a el material y cómo se comporta con respecto a la luz, me permite generar simulaciones diversas que son, por ejemplo, ¿dónde es que está? Tengo que ir acá, ¿no? Que es, por ejemplo, una simulación de una fotografía con condiciones de luz particulares. Esto como simulación, en la medida que vayan incorporándose a programas más complejos, la cantidad de información va a ser a su vez mayor. Hay programas que ya incorporan información física, comportamiento en cuanto a gravedad, o si es afectada por una fuerza determinada, programas que simulan condiciones térmicas, o sea, el término de simulación con las herramientas digitales es que se empieza a ampliar justamente eso,
situarse en una condición particular de interacción el modelo con algo, con algún otro factor. Entonces, simulación que puede ser, ¿no? Simulación estática o simulación dinámica, ya sea por inmersión en la interacción con realidad virtual, realidad aumentada, o simplemente con una animación. Yo podría, a partir de esta sucesión de escenas, generar un pequeño video y que tenga que ver con esta interacción entre el modelo y una particular visión de esta realidad. Bien, chicos, preguntas. ¿No? No. ¿Les quedó todo muy claro? Sí. Eso, excelente, hice bien mi trabajo, no me van a despedir. No. Bueno, en realidad esto viene a ser apenas una pildorita, ¿no? Porque es muy poco y esto se va ramificando cada vez más. Este programa, yo les decía, les comentaba, que es muy sencillo, también está muy acotado, tiene la posibilidad de seguir incorporando herramientas que algunos desarrolladores trabajan, por ejemplo. Esta no es una herramienta que viene con el programa, sino que se incorpora al programa, es un plugin, es de uso gratuito, hay sitios donde uno los baja, y acá puedo hacer cosas que no me permite, por ejemplo, una curva con mayor definición que las que tiene la herramienta propia del programa. Los de visualización pasa lo mismo, esto de que saqué la fotografía de renderizado, el programa no tiene incorporado de por sí un programa de renderizado, pero también tiene esa como dualidad que cada uno de los desarrolladores tiene un proceso de confección particular de cómo utilizar estas herramientas. Algunas son muy sencillas, otras son más complejas. Bien. Bien. La idea es que ustedes trabajen el modelo que está acá a la vista, es la misma silla, vamos a trabajar con la misma silla, solo que ahora ustedes lo que les vamos a pedir es que, está en la letra acá, ejercicio, es que modelen con esa información que tenían, ¿no? que ya venían de antemano, ¿no? Que modelen esta silla. Y después van a poder hacer distintas cosas con lo que quieran con esa silla, pero en primer lugar, modelar con las dimensiones correctas que corresponden a la silla. ¿Bien? Creación de capas, ¿no? Cada uno de estos elementos va a tener que estar en su capa, coherencia con los volúmenes, con lo que manejamos ya lo pueden hacer perfectamente. Bien. Y lo otro es que también van a tener que hacer algunas operaciones y distribuir, ¿no? Estas sillas y combinar y copiar estas sillas con algunas lógicas que ahí aparece el ejercicio B, el C, pero además les vamos a pedir que a partir de ciertos ejemplos, como por ejemplo este cubo, les va a pedir que hagan determinadas operaciones en la cual este objeto se transforme en este otro, ¿no? Lo mismo que cómo llegar a un cubo con estas dimensiones y que aparezca ahuecado, digamos. Y después operaciones más complejas que tendrán que ver con las operaciones que vimos, cómo podríamos llegar a configurar este tipo de cosas. Hay algo que modelar una esfera capaz que no es tan sencillo. Acá voy a ir a un paso previo, acá me voy a venir acá, que ¿cómo modelamos una esfera? Capaz que es un poco complicado, pero si ustedes vienen acá a componentes, que también lo pueden hacer sin estar logueado, estoy logueado, y ponen acá donde dice componentes, en el buscador esfera, empieza a buscar en los sitios de SketchUp los modelos que se han subido con ese nombre. Entonces, hay algunas cosas que
vamos a trabajar de forma conjunta, no tenemos que modelar absolutamente todo, dependiendo de un tornillo, capaz que no lo modelo, una puerta, capaz que no, hay ciertas cosas que no vamos a modelar, y ven que si yo selecciono esta esfera, en realidad hay un montón, yo seleccioné una sola, viene con un material, ya me puede traer una esfera que voy a poder trabajar. Le voy a poder dar dimensiones, ¿no? Que serán de acorde a la letra del ejercicio, y voy a poder seguir modelando en mi objeto. El lunes, si tienen dudas, yo les enseño cómo modelar una esfera a partir de las herramientas que están acá. Es bastante sencillo, pero también engorroso. ¿Bien? Bien, y después otras operaciones como esta, como generar, ahí está especificado la letra. Bien. Chicos, estoy bastante bien de hora. Les muestro estos ejercicios que están subidos a la EVA. La idea es que tienen el fin de semana, traten de meterse en este programa, va a llevar su tiempo empezar a incorporarlo. Es conveniente que empiecen a practicar, porque además después van a pasar a programas más complejos, entonces para no irse quedando atrás, lo antes posible, como todo, ¿no? Como agarrar un lápiz o una escuadra o lo que sea, no ir dejando para después, porque la práctica, como se dice, hace al maestro. Tienen el programa, si no lo consiguen para instalarlo, tienen el programa web, así que tiene una interfaz un poco distinta, pero son las mismas herramientas que están dispuestas de otra forma. Y lo importante es que hagan lo que puedan, y si tienen dudas, el lunes, cortito, rápido, vemos las dudas que surjan. No vamos a profundizar en los ejercicios, sino más bien las dudas que puedan surgir de la ejercitación. Ay, yo hice por acá. Cada confección de un modelo puede tener distintos caminos de ejecución. Eso está claro. Yo podría haber hecho este elemento haciendo el rectángulo de la base o el rectángulo de la cara, y después haberlo extruido. Eso va a pasar con absolutamente todo. No tiene solamente una vía para modelar en 3D. ¿Bien? Luis, Dígame. ¿Sí? sí, soy yo. Tenés Sí. una serie de preguntas en el Ah, chat, no sé si las viste, algunas no, me parece que merecen una respuesta hoy, está bien, está perfecto. si Lo- podés. Sí, sí. Lo que pasa es que les pedí que me interrumpieran porque yo no estaba viendo el chat. A ver. No, primero, disculpen, esta publicación, las grabaciones de clase, todo se va a subir a la EVA. Bien, todo está subido hasta ahora a la EVA. Bien, toda la documentación la acabo de mostrar. La clase de hoy de la mañana está subida a la EVA, la de ayer, la de ayer también. La unidad de dibujo es el metro, ya lo hablamos. Para poder tener una licencia para la versión Pro de los programas a medida que avanzan en la carrera. Bueno, esa es una conversación que lo podemos tener después. Igual para este programa, para estos ejercicios, tienen la versión web. Hay cosas que yo no les puedo comentar de cómo lo pueden conseguir. Hay programas que tienen licencias estudiantiles y hay programas que son de licencia libre. Por ejemplo, el sábado que viene, no mañana, sino el que viene, vamos a tener una clase de software libre. Hay un programa muy potente de modelado 3D que se llama Blender, que es muy potente, es como el 3D Max. Hoy me hicieron esa pregunta, que es de uso libre. Es sumamente potente y es de uso libre, o sea, es totalmente gratuito. Bien, en este caso, este es un programa privativo, tiene la versión web que tiene las mismas funciones que la versión estándar. ¿Bien? ¿Y qué otra pregunta pueden tener? Porque no tengo más preguntas por el chat. ¿Chicos? Cri, 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 cri. Ahora aparecen los grillos. Luis, Sí, adelante. nada, con respecto a las licencias, aprovecho para comentar que en el caso de la clase que voy a dar yo el martes, que es sobre AutoCAD, bueno, los programas de Autodesk sí tienen licencia estudiantil. ¿Ah?
siendo estudiantes de la facultad, van a poder acceder a licencias. ¿Ah? Bien, perfecto. O sea, ahí hay varios. Tenemos licencia en la sala de informática para también rinoceros, que para industrial, por ejemplo, pueden usar. Todas las licencias de Autodesk son, no sé si hay alguno específico, pero por ejemplo en industrial trabajan con, ¿cómo es? 360, Fusion 360 tiene 360. licencia estudiantil. Tienen licencia estudiantil. Me preguntan acá, ¿es recomendable ya descargar V-Ray o no es necesario? En la medida que puedas lo podés ir descargando e ir viendo. Tiene además uso por 30 días gratis y punto. Inmediatamente nosotros nos vamos a trabajar, seguramente en los talleres les van a ir pidiendo que aborden ese tema, el tema del renderizado, con V-Ray o con... Hay otros programas también para renderizar. Ya les digo, Blender viene con su motor de render, gratis. Bueno, y en realidad el mundo de las herramientas digitales, de hecho lo que vamos a hablar hoy, dentro de 3 años, ya va a quedar bastante obsoleto, ¿no? Eso es una realidad. Hay cosas que empiezan a surgir, la simulación es una, la realidad aumentada es otra, el metaverso, que ya lo han escuchado por ahí, inteligencia artificial, y bueno, está. Punto, porque continúan las cosas. ¿Algún comentario de los docentes que quieran hacer? No, simplemente con respecto al tema del render, en general en este primer año de PIR no se los vamos a estar exigiendo demasiado. No es algo usual que se trabaje con eso. Pero No para quitarle presión a la cosa, ¿no? En comunicación visual, en el último módulo que trabajamos sobre fotomontaje, sí utilizamos el renderizado. Sí, tal cual, y de hecho, seguramente para las entregas finales de los talleres, también le van a pedir, así que es como inevitable, en algún momento, no se pueden ir quedando atrás, eso está clarísimo. Y después, sobre todo me interesa que empiecen, una de las intenciones no era solamente aprender a manejar el programa, sino un poco conceptualizar, además del uso del programa, conceptualizar cómo se utiliza y cómo debe utilizarse las herramientas a nivel de diseño, ¿no? A nivel de proyecto, y además a nivel de representación, porque es todo un solo conjunto de cosas. Pero la lógica de este programa en particular difiere un poco a otros programas digitales, ¿no? Difiere un poco al AutoCAD y difiere bastante en cuanto a, por ejemplo, manipulación de imagen, como Photoshop, GIMP o Illustrator. Pero eso es lo importante, empezar a comprender para qué, cómo y de qué manera se optimizan los recursos digitales. ¿Bien? Es como cualquier otra herramienta. Un martillo tiene una optimización que es agarrándolo del borde del mango y no del medio. Ese tipo de cosas. Acá se vuelven un poco más complejas. Con razón. No me andaba bien. Con razón y todos los dedos martillados, ¿no? Bien. Siendo pero estoy entregando en hora, así, puntualidad inglesa, ¿no? Chicos, ¿alguno tiene algún comentario o pregunta? Comentario también pueden hacer. Si no hay nada más, ningún comentario de parte de los estudiantes, ¿cuál es el tema de mañana? En el curso no mañana es mañana no hay. El tema es dormir. Lunes. Sistema diédrico ortogonal. El sábado que se va a dar clase es el último sábado, o sea, después de la siguiente semana, ese sábado va a haber una clase, solo en la mañana. Pero mañana el tema es, no sé, dormir, ¿no? Ovejitas. Hacer los ejercicios de SketchUp. Bien, ahí me dicen, muchas gracias, pensó que era este sábado. No, es el siguiente. Eso.
Bien, chicos, si no hay preguntas, intervención de los docentes, los dejamos por acá y nos vemos el lunes, no mañana. Bueno. ¿Bien? Bueno, Bueno, saludos. Hasta el lunes. Que buenas descansen. noches, hasta el lunes. Bien, gracias. Buenas noches.